Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandra Garretano, soy asistente del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina y hoy les voy a presentar el teórico de bases anatómicas de las técnicas de uso corriente en la práctica clínica, cateterización de la vía aérea. Para hacer más ameno el teórico, concomitantemente les voy a hablar de un artista que me gusta mucho, que probablemente algunos ya los conozcan, se llama José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega, más conocido como Manu Chao. Es un cantante este, de origen francés. Sus padres son españoles y emigraron en la dictadura de Franco hacia Francia, donde tuvieron a Manu en París y inició su carrera como artista callejero, tocando en plazas, en el metro. Y bueno, esta es una de sus primeras bandas que se llama Hot Pants, donde era muy jovencito Manu. Y bueno, les voy a ir contando a lo largo del teórico un poquito de su historia. Bien, para empezar, vamos a dividir el teórico en diferentes capítulos. El primer capítulo va a ser de generalidades de la laringe, el segundo de intubación oro y nasotraqueal, tercero de traqueotomía, cuarto de abordajes de la membrana cricotiroidea y para finalizar el quinto capítulo es un caso clínico. Bien, bueno, con respecto a las generalidades de la laringe, como ya sabemos, la laringe es un órgano que forma parte del aparato respiratorio, que va a tener como funciones el pasaje del aire inspirado y expirado, y además la fonación, ya que el pasaje del aire a través de la laringe hace que las cuerdas vocales vibren y se produce la voz. Está formado por un conjunto de cartílagos, huesos, músculos y ligamentos articulados entre sí, que tienen diferentes movimientos y que en última instancia van a servir para producir el movimiento de las cuerdas vocales, ¿sí? Y producir la voz. Aquí tenemos una imagen. A ver si tengo un señalador. Disculpen. Ahí está. Bueno, creo que se ve la flechita. Entonces, aquí tenemos una imagen de la cara posterior de la laringe, donde vemos el hueso hioides, donde vemos la epiglotis, el cartílago tiroides en forma de escudo en una vista posterior, parte de los músculos intrínsecos de la laringe, donde destacamos el cricoaritenoideo, ¿sí? La cara posterior de la tráquea y bueno, este es el estuche que va a formar la laringe, que forma parte de la vía aérea. Acá lo vemos en un corte lateral, donde se ve lo mismo. Superiormente el hueso hioides, el cartílago epiglotis con forma de hoja, el cartílago tiroides, tiene forma de escudo con sus astas, el cartílago cricoide, que tiene forma de anillo de sello, y los aritenoides. Como mencioné, entonces, la laringe va a ser un órgano impar, simétrico y superficial. Se puede palpar a través de la piel en el sector anterior del cuello. Se va a extender desde el hioides y la lengua hasta su continuación con la tráquea y va a estar por delante de la faringe. Más o menos los diámetros son 4,5 centímetros de alto por 4 de ancho y 3,5 centímetros en su diámetro anteroposterior. Y estos diámetros van a variar respecto a las laringes de los hombres y de las mujeres. Generalmente la laringe de la mujer es más estrecha y por eso produce sonidos más agudos. Pero bueno, va a depender un poco también del biotipo de la persona. Se empieza a desarrollar desde el nacimiento y va a completar su desarrollo a los 23 años y por eso es a esta edad donde se establece la voz definitiva de las personas. Bueno, este es uno de los primeros CDs de Manu Chao con su grupo Mano Negra, que es un grupo que integró con su hermano, con su primo y que era más
un grupo más de rock y siempre Manu se caracteriza porque las melodías que hace son bastante alegres y así hace referencia al nombre de este primer álbum que se llama Pachanca, haciendo referencia a la palabra pachanga. Bien, vamos a hablar de la intubación oro y nasotraqueal. Seguramente, empezando por la intubación orotraqueal, que es la más importante y la más conocida y la que probablemente en algún momento de su carrera van a realizar, ya sea como internos, como residentes o como médicos generales, en alguna puerta de emergencia les va a tocar realizar esta maniobra y por lo tanto es importantísimo tener las nociones anatómicas básicas para poder realizarlo de una manera efectiva. ¿Cuáles son las indicaciones para realizar una intubación orotraqueal? Paro cardiorrespiratorio, es decir, colapso hemodinámico, obstrucción aguda de la vía aérea, insuficiencia respiratoria severa que no corrige con las medidas terapéuticas básicas como oxigenoterapia con medidas no invasivas, tratamiento con, bueno, dependiendo si es un neumático o si es, puede ser tratamiento con corticoides, si es insuficiencia cardíaca, tratamiento con diuréticos, con ventilación no invasiva. Otra indicación es incapacidad para mantener la vía aérea permeable, ya sea por secreciones o por alteraciones neurológicas, que lo que van a hacer es comprometer los reflejos que aseguran la vía aérea. Bueno, estas son las indicaciones para realizar una intubación orotraqueal. ¿Qué material vamos a necesitar? Vamos a necesitar un laringoscopio y una sonda orotraqueal. Esto que ven acá es el laringoscopio que tiene un manubrio y una pala, ¿sí? Está cerrado y así está abierto, o sea, adecuadamente eh, puesto para realizar la maniobra. Por el mango es donde vamos a tomar el laringoscopio y la pala es lo que se va a introducir en la cavidad bucal del paciente y en este extremo, aquí no se ve muy bien, pero tiene una luz que nos va a permitir visualizar adecuadamente todas las estructuras anatómicas. Existen también los videolaringoscopios que son iguales, solo que tiene una pequeña diferencia, que es en el extremo tienen una cámara y que esta cámara nos proyecta la imagen de la vía aérea en esta pantallita de acá. Entonces es mucho más fácil, pero bueno, no van, probablemente en una puerta de emergencia no tengan acceso al videolaringoscopio, pero para que sepan que existe. Bien, con respecto a la sonda orotraqueal, es lo que conocemos como el tubo, es lo que va a ir introducido en la vía aérea. Esta es la extremidad que va a quedar en la cavidad bucal y esta es la extremidad que va a quedar a nivel de la tráquea. Aquí tiene un balón que en este caso está desinsuflado y lo que vamos a hacer una vez que esté correctamente normoposicionada la sonda orotraqueal, lo que se hace es se insufla el balón con una jeringa que se llena de aire, se insufla por esta entrada y lo que hace es fijarlo a la vía aérea y permite que pase solo el aire a través del tubo. Hay diferentes tamaños de sonda orotraqueal y yo tengo que ver cuál es la mejor para mi paciente. Obviamente primero tenemos que ver si estamos ante un paciente que es un niño o si es un adulto. En los mayores de 14 años se recomienda una sonda orotraqueal 8 o 9 que hace referencia al diámetro interno en milímetros, ¿sí? Pero en algunos casos, sobre todo en mujeres o con flexión muy pequeña, se puede llegar a utilizar un 7,5. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la sonda orotraqueal está numerada y estos son los centímetros que mide desde la comisura labial, que sería este extremo, hasta el extremo distal. Y entonces nosotros tenemos que saber que para que el tubo no quede ni muy metido ni muy superficial, un tubo 8-9 tiene que quedar en número de 20 a 24, que estaría por acá, a nivel de la comisura labial. ¿Cuál es la técnica para realizar la intubación orotraqueal? Bueno, primero que nada, el paciente tiene que estar en decúbito dorsal. Nosotros nos vamos a colocar en la cabecera de la camilla.
Vamos a alinear la cabeza con el eje del cuerpo y ahora vamos a explicar esto, cómo es y que es uno de los pasos más importantes de la maniobra, con el cuello en extensión. Vamos a realizar después la apertura bucal con dedos índice y pulgar derechos, si somos diestros. Vamos a manipular el laringoscopio con la mano izquierda, esto también asumiendo que somos diestros, si no es al revés. Introducir el laringoscopio hasta visualizar la glotis, colocación de la sonda con la mano derecha, insuflado del balón y comprobar la ventilación. Si nosotros estamos haciendo una intubación orotraqueal de coordinación, es decir, que no es de emergencia, hay una escala que se llama la escala Mallampati, que se utiliza mucho sobre todo en anestesiología porque es cuando se hacen las intubaciones coordinadas. Y lo que hace esta escala es predecir la facilidad de la intubación. Entonces, lo que se hace es, se le pide al paciente que sentado abra la boca y se analizan cuáles son las estructuras que veo. Entonces, si yo veo completamente el istmo de las fauces, es decir, los pilares del velo del paladar y la úvula, probablemente lo que vea con la laringoscopía es esto, que es la imagen óptima, donde vemos la epiglotis, las cuerdas vocales y la laringe. Pero, de lo contrario, en el otro extremo, si yo le pido al paciente que abra la boca y no logro visualizar adecuadamente la úvula ni los pilares, probablemente la imagen que tenga en la laringoscopía es esto, que no veo nada, que la base de la lengua me obstruye bastante la vía aérea, y entonces puedo predecir que en estos pacientes, que son Mallampati 4, voy a tener una dificultad a la hora de realizar una intubación orotraqueal. Pero yo, como les mencioné anteriormente, esto es si voy a hacer una intubación de coordinación. Porque si yo tengo un paciente en emergencia que tiene insuficiencia respiratoria severa, no me voy a poner a analizar en Mallampati. Bien, entonces primer paso, nos colocamos detrás del paciente, que en este caso es un modelo cadavérico, ¿sí? Vamos a poner el cuello en extensión a modo de alinear los tres ejes. ¿Qué es esto? Existe un eje faríngeo, un eje laringio y un eje oral. Si yo tengo al paciente en esta posición y pongo el laringoscopio que entra por el eje oral, probablemente no vea nada, vea la pared posterior de la faringe. En cambio, a medida que yo extiendo el cuello, a mayor extensión logro alinear todos los ejes, o bueno, más o menos, y visualizar adecuadamente las estructuras de la laringe, que es lo que yo tengo que lograr. Acá tenemos un modelo cadavérico en un corte lateral de la laringe, acá tenemos laringe, esto es faringe, este es el eje oral, y lo que tengo que lograr es alinear los tres ejes. Maniobra de la pinza con dedo, primer dedo y segundo dedo, o de la tijera, para abrir la cavidad bucal. Introduzco el laringoscopio con mi mano inhábil, ¿sí? Y voy a realizar un movimiento que no es de palanca, y esto es fundamental porque si hago un movimiento de palanca lo único que voy a hacer es lesionar las piezas dentarias, y el movimiento va a ser hacia arriba y hacia adelante de todo el miembro superior. No voy a hacer un movimiento de pronosupinación con la muñeca, sino que un movimiento en conjunto del miembro superior. Y lo que tengo que visualizar, como ya dijimos, es la epiglotis, las cuerdas vocales, la glotis, que es el espacio que queda delimitado entre estas, y atrás lo que queda es la faringe, y por acá es donde voy a tener que colocar el tubo endotraqueal. Aquí vemos otra imagen donde veo con el 1 el epiglotis, con el 3 las cuerdas vocales, y el espacio que queda aquí es la glotis y es por donde va a ir el tubo. Muy importante que si yo no visualizo estas estructuras, quiere decir que no estoy haciendo la maniobra correctamente y no tengo que poner el tubo. Una vez colocado el tubo adecuadamente, se fija con estas cuerdas y se conecta un sistema de ventilación. Luego se comprueba la adecuada ventilación de los pulmones y se realiza una placa de tórax donde se visualiza el tubo y que queda antes de la bifurcación de los bronquiofuentes que se ven aquí, que es el objetivo. Rápidamente, la intubación nasotraqueal es una maniobra que no se realiza en emergencia, adquiere su máxima importancia cuando hay una lesión cervical y está contraindicada si hay fractura de base de cráneo o salida de líquido cefalorraquídeo por la nariz, y es igual
solo que el tubo se